Vamos a disponer nuestro corazón, queridos hermanos, en esta hora de la mañana para presentarnos ante Dios y recibir el estudio de su santa palabra. Les invito, hermanos, entonces, a que con un corazón reverente y dispuesto nos presentemos ante Dios en este día. Padre Santo, humildemente nos postramos ante ti, Señor, reconociendo que solo tú eres santo, que nosotros simplemente somos criaturas, que respiramos porque tú nos das el aliento de vida, que tenemos vida porque tú nos das la vida y que te conocemos porque tú te revelaste a nosotros y nos trajiste a Cristo. Por eso reconocemos hoy nuestra bajeza, nuestra indignidad, pero al mismo tiempo nuestra necesidad de ti. Y por eso queremos pedirte en esta hora que dispongas nuestro corazón y nuestra mente para recibir el mensaje de tu palabra, que quites toda distracción, sueño, pereza, todo aquello que trata de dispersar nuestra mente para no prestar atención al mensaje glorioso de tu verdad. Quita toda prevención también. Quita toda incredulidad, Señor. Y revélate, Señor, al que no te conoce. Y a los que ya te conocemos, danos la gracia de seguir creciendo, madurando y aplicando tu palabra de Dios a nuestra vida cada día. Te pido que no mires mis pecados, Señor. Soy tan débil, tan indigno ante ti, Señor. Mira la justicia de Cristo a mi favor. Mira a tu Hijo que pagó por mí. Y no tomes en cuenta mis faltas, Señor, y úsame. Dame la gracia de exhortar, de animar, de transmitir tu mensaje a tus hijos. Porque solo tú lo puedes hacer, por eso te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. El día de hoy, por la gracia de Dios, continuamos con la predicación expositiva del Evangelio de Juan. Así que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. En nuestro recorrido por este glorioso y sublime Evangelio, estamos estudiando el capítulo 6. El día de hoy nos corresponde meditar en los versículos 41 al 50. De pronto en la imagen está hasta el 51, pero vamos solo hasta el 50 el día de hoy. De este capítulo 6, entonces vamos a tomar nuestro pasaje el día de hoy. Les invito a leer conmigo los versículos 41 al 50. Todos con su Biblia abierta y vamos a leer la palabra de Dios con reverencia, con entendimiento y disposición de corazón. Dice así, versículo 41 al 50. Todos a una sola voz. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Amén. Este es el pasaje en el cual vamos a meditar en el día de hoy. Es un glorioso pasaje, como todo el capítulo 6 y como todos los capítulos del Evangelio, por supuesto. La predicación para hoy lleva por título: ninguno puede venir a Cristo. Es un título algo controversial, porque la idea que nosotros tenemos es que nosotros sí podemos venir a Cristo. El texto para nuestro estudio lo dividí en 2 puntos o encabezados. En primer lugar, el pecado de la murmuración contra el Señor. Así titula el primer punto: el pecado de la murmuración contra el Señor, versículos 41 y 42. Y el segundo punto, la respuesta del Señor a la murmuración, versículos 43 al 50. Ese será nuestro plan de vuelo y de estudio en esta mañana. Veamos nuestro primer encabezado: el pecado de la murmuración contra el Señor. Lean conmigo nuevamente los versículos 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Amén. La murmuración, amados, es un pecado que nosotros, los seres humanos, cometemos muy a menudo y del cual muchas veces no somos conscientes de tal pecado. Muchas veces ni lo consideramos pecado, sino que murmuramos por murmurar y no nos corre brisa por la cara, tranquilamente. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos murmurado y hablado mal de las personas a sus espaldas? ¿No es verdad que muchas? Como algo normal, como si no fuera pecado. Lo hacemos delante muchas veces de nuestros hijos o de un hermano inmaduro. No nos importa, no tenemos ni siquiera cuidado cuando murmuramos. Entonces, hermanos, este es un pecado grave que nosotros debemos considerar y del cual nosotros debemos arrepentirnos, porque es algo que Dios aborrece y que no quiere que sus hijos cometan. ¿Qué es la murmuración? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la murmuración? La murmuración viene de murmullo, lo que indica que murmuración es hablar mal de otro en voz baja o sin que la persona alcance a escuchar, o sin que la persona esté presente, y se hace con el propósito de criticarlo, desprestigiarlo y buscar equipo y ser apoyado en sus tesis murmurativas. Casi siempre ese es el cometido de la murmuración: buscar equipo para que apoyen nuestras tesis murmurativas y podamos hacer revuelta y sembrar inquina, sembrar desconfianza, sembrar resentimiento, etcétera, etcétera. Algunos sinónimos de la palabra murmuración son habladuría, comadreo, rumor, chisme, cotilleo, crítica. Esas son algunas palabras
sinónimas de la palabra murmuración. Así que, hermanos, la murmuración es un pecado que se comete con la lengua y hace grande daño a las personas, hace grande daño a la iglesia, a la familia y en general a las relaciones interpersonales. La murmuración no deja nada bueno. Alguien dijo que la murmuración es espada de 3 filos que de un solo golpe causa 3 heridas. En primer lugar, se hiere el mismo que murmura, porque murmurar es pecado. En segundo lugar, hiere al difamado, pues le quita la honra. Y en tercer lugar, hiere al que escucha la murmuración, porque al oírla demuestra complacencia, y esto también es pecado. Así que la murmuración no es cualquier cosa. Retomando nuestro texto de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 42, el versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Los judíos aquí mencionados, aunque conocedores de la ley de Dios y de los profetas, son religiosos incrédulos. Y al igual que sus antepasados del Antiguo Testamento, estaban cometiendo el pecado de murmuración contra el Señor. Los judíos parecían tener una predisposición hereditaria a murmurar, como lo podemos comprobar con la mayoría de judíos que salieron de Egipto y murmuraron contra Moisés y contra Dios en el desierto. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 16, versículos 1 y 2, leemos las siguientes palabras. Éxodo, sin perder Juan, capítulo 16, versículos 1 al 2. Dice así: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel. Y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Gracias. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Más adelante Moisés les dice: ustedes no han murmurado contra mí, sino contra Dios. Cuando uno murmura contra un líder espiritual sin tener base sólida, está murmurando ¿contra quién? Contra Dios realmente. La murmuración, hermanos, siempre es y será pecado. Y nosotros tenemos que avergonzarnos de ese pecado porque muy a menudo lo cometemos, ¿o no es así? Queridos hermanos, todo esto lo digo porque necesitamos nosotros tener conciencia de este pecado. Porque es algo que se comete en la intimidad, en lo secreto. En el Salmo 106, versículos 24 al 25 dice lo siguiente. Salmo 106, 24 al 25, vaya conmigo allá. Dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿A dónde murmuraron? En sus tiendas, en sus casas. ¿A dónde murmuramos nosotros? Tristemente lo hacemos en la casa. La casa no debe ser un centro de murmuración, sino un centro de estudio bíblico, un centro donde se hable la verdad y se hable siempre lo bueno, hermanos. Dice que aquí aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. No creemos a la palabra cuando nos dicen que esto es pecado y nosotros lo seguimos cometiendo. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, el Señor. No oímos la voz del Señor cuando a sabiendas de que esto es malo, lo seguimos haciendo, queridos hermanos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 10 dice, 1 Corintios 10, 10, no murmuréis
Perdón, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está hablando aquí de todos los que salieron de Egipto. Pablo dice aquí, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto que acabamos de leer es duro. La murmuración puede hacer que usted no alcance las bendiciones de Dios, que usted perezca por el destructor en el desierto de su vida. Estamos llamados, amados hermanos, a hablar siempre la verdad y a ser benignos con los hermanos, con las personas. En este caso, regresando a nuestro texto base, murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso comenzaron a murmurar, a hablar entre las gangas. La palabra griega para murmuración es gonguso. Así se pronuncia en español, gonguso. Y quiere decir rezongar, quejarse o hablar entre dientes. ¿Se parece a algo de nosotros? Gonguso, rezongar, quejarse y hablar entre dientes. ¿No es eso lo que hacen nuestros hijos muchas veces cuando los mandamos algo? Y rezongan entre los dientes, fruncen los hombros. Así somos nosotros. Como el Señor se había presentado como el verdadero pan que sacia el hambre espiritual, y no solo como el pan que sacia el estómago, en consecuencia, ellos, a esta afirmación que el Señor había hecho, les parecía imposible, y con desprecio murmuraban, enojados, dado que él era el hijo de José, cuyo padre y madre ellos conocían. ¿Cómo pues dice este hijo del carpinterucho ese de allá de Nazaret, del cielo he descendido? Ya que al hacer esta afirmación era decir que él era el hijo de Dios. Y decir que él era el hijo de Dios era hacerse igual a Dios. O sea que lo que Cristo estaba diciendo era algo escandaloso a los oídos de estos religiosos incrédulos no convertidos. Porque toca decirlo, hermanos, hay una cantidad de gente religiosa, pero no nacida de nuevo. Incrédulos. Estaban murmurando porque Jesús declaró haber descendido del cielo debido a su origen humilde. Solo lo consideraban en un nivel absolutamente humano, como un Galileo más entre los Galileos, el hijo de José, cuyo padre y madre conocían. ¿Qué va a ser este el hijo de Dios si yo lo conozco desde chiquitico? Murmuraban. ¿Cómo dice este? Del cielo he descendido. Y esta expresión manifiesta menosprecio hacia el Señor. ¿Cómo dice este? Sí, esa expresión este es una especie de palabra que implica menosprecio, ya que él era de humilde familia. Es como si dijeran: ¿cómo pues dice este individuo de bajo rango social semejante afirmación? Vemos en este versículo cómo los habitantes de Nazaret, la ciudad donde Jesús había crecido, se resistían a aceptar que aquel hombre que conocieron como el hijo de José y de María pudiera ser el Mesías prometido de Dios. ¿Cómo podría este simple carpintero de pueblo afirmar que había descendido del cielo? Para ellos les era imposible. Para los habitantes de Nazaret, él era simplemente uno más entre los habitantes. Alguien que no se destacaba particularmente en ningún aspecto social. Y eso que lo diga fulanito, eso que lo diga fulanita.
Pero, por otro lado, la afirmación de Jesús sobre su origen celestial no era algo que se debiera tomar a la ligera. Para entenderlo debemos recordar que desde el Antiguo Testamento se había profetizado que el Mesías vendría del cielo, como se lee en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. ¿Qué dice Daniel 7, 13 al 14? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía claramente está hablando del Mesías que un día nacería en el mundo. Por lo tanto, Jesús estaba afirmando en esos momentos que Él era precisamente aquel Hijo de hombre profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, el cual venía a restaurar el reino de Dios en la tierra. Pero a ellos, amados hermanos, les ofendía profundamente la idea de que alguien tan humilde en su atuendo, condición y posición social, se atreviera a decir que había descendido del cielo. Aquí, como en otros lugares, la humillación de Cristo y su humilde condición social era el gran tropezadero para la gente, como lo es hoy en día para muchos también. La gente no pondría tantas objeciones a un Cristo con una corona de oro, con ejércitos, a un Cristo con promesas de riquezas materiales para todos sus seguidores, a un Cristo que les prometiera la paz total. Ellos no pondrían objeciones a eso. A un Cristo que le llenara el estómago sin tener que hacer mayores esfuerzos. Justicia social. Ellos no pondrían ningún esfuerzo a eso. Pero un Cristo humilde y de bajo rango social, un Cristo que no predicaba más que una religión del corazón, un Cristo al que no seguían más que pescadores pobres, publicanos y prostitutas, un Cristo que venía a sufrir y a morir como un criminal en la cruz. Un Cristo así siempre fue tropezadero para muchos en este mundo y siempre lo será para muchos en el mundo actual. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 23, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 23 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles locura. En este versículo 23 se reconfirma que la cruz era un tropezadero para los judíos. Porque la idea de un redentor muerto como si fuera un criminal no encajaba dentro de su teología. La teología de la cruz no aparecía por ninguno de sus pensamientos. La cruz de Cristo era para ellos un verdadero escándalo y una locura. Pero para nosotros, según el versículo 24, mas para los llamados de Dios, tanto judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, querida iglesia. Aunque el pueblo nos llame locos, nosotros tenemos la mirada puesta en el Redentor que abrió sus brazos en la cruz y derramó su vida hasta la muerte para darnos el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios, la vida eterna y la promesa de la resurrección. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo al cual adoramos.
Es el Cristo que se predica hoy en las diferentes partes del planeta. En Bogotá, en cualquier parte donde se predica fielmente la palabra de Dios, se exalta el nombre glorioso de aquel que murió en la cruz por nosotros, del humilde carpintero de Nazaret, del cual los religiosos orgullosos no querían saber nada, ni quisieron saber nada, y lo crucificaron en una cruz como si fuera un criminal. Es a ese Cristo que tú y yo debemos mirar día a día y seguir sin desmayar hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Y debemos hacer todo lo posible por predicarlo y por extender su reino sobre la tierra, para que los llamados, así judíos como gentiles, ellos conozcan que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo así que un hombre que muere en una cruz como un criminal sea el salvador de los pecadores? Tiene que ser un rey que venga con corona de oro, con caballo y un ejército glorioso. Así vendrá por segunda vez, hermano, pero no en su primera venida. En su primera venida vino sobre un pollino y fue aclamado en Jerusalén como rey, humilde, manso. Así también nosotros, los seguidores del Señor, debemos ser humildes y mansos y no perder nunca esa sabiduría, esa humildad que el Señor nos transmite día a día cuando se predica su palabra. Nosotros tenemos que llenarnos de ese conocimiento de su verdad y reflejar al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, al humilde Hijo de Dios. Reflexionemos por un momento, amados hermanos. Juan 6:42 nos enseña que nuestras creencias no deben limitarse a lo que conocemos o podemos entender de la realidad que vemos. Nuestros ojos muchas veces nos engañan y juzgamos de acuerdo a nuestra vista, pero hay realidades que van más allá de nuestro entendimiento ocular. Jesús, al afirmar su origen celestial, siendo de una familia humilde y sin prestigio social, nos indica que hay verdades más grandes y profundas que las que nuestros ojos ven y nuestra mente limitada puede entender. Detrás de una cruz está la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. ¿Cómo así? Sí. ¿Quiénes morían en una cruz en el tiempo de Cristo? Solo los criminales. Y Cristo murió allá sin ser criminal. Pero esa era la sabiduría de Dios. Ganar perdiendo. ¿O no es así? Él ganó perdiendo la vida. Por eso Él nos dice, el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Este pasaje nos enseña que las apariencias engañan. Estamos llamados a observar y a creer más allá de las apariencias. Hay gente que aparenta tener plata y mucho prestigio, y va uno a ver y no tienen dónde caer muertos, y no tienen ningún prestigio. Hay gente que a simple vista parece pobre y sin ninguna influencia, y sin ningún poder, sin ningún prestigio. Y uno va a ver y tienen muchas riquezas, y tienen mucho prestigio, y tienen mucha influencia. Las apariencias engañan. Lo que nuestros ojos ven no siempre es real. Nada que ofrecer. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Humanamente no tenía nada que ofrecer. No tenía prestigio, ni poder, ni riquezas. Sin embargo, cuando conocemos al Creador, cuando conocemos a Cristo el Salvador, Él es
el Rey de Reyes y el Salvador de los pecadores. Ese humilde hijo de carpintero, que al verlo aparentemente no tiene nada que ofrecernos, si nos acercamos a Él y le conocemos, le conoceremos como el Creador, como el Salvador, como el Rey del universo. Por eso yo te invito hoy, amado hermano que me escucha, amigo, acércate más a Cristo y lo conocerás más. Si no le conoces hoy, ven a Él. Y estoy seguro que Él se revelará como el Salvador, como aquel que tiene misericordia de ti y perdonará tus pecados. Pasamos ahora a nuestro segundo punto. La respuesta del Señor a la murmuración. La respuesta del Señor a la murmuración. Versículos 43 al 51. Al 50, perdón. Versículos 43 al 50. Empecemos por el versículo 43. Dice así la palabra de Jesús, de Dios. Jesús respondió y les dijo a los que murmuraban: no murmuréis entre vosotros. En lugar de responder a la incredulidad y desprecio de los judíos, Jesús les dio una orden, un mandato: no murmuréis entre vosotros. Lo llama a dejar el pecado de la murmuración, el pecado de la habladuría. Lo llama a dejar el desprecio que ellos están manifestando, esa habladuría que reflejaban sus corazones rebeldes y endurecidos e incrédulos. Otra vez podemos entender aquí que la murmuración es pecado a los ojos del Señor y es algo que debemos desechar de nuestra vida. Es un mandato de Dios que debemos dejar la murmuración. ¿Qué dice el texto? No murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Es una orden, es un mandamiento del Señor para su iglesia, para todos nosotros. No debemos hablar mal los unos de los otros. La murmuración es pecado. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. En Santiago 4, versículo 11 dice claramente, hermanos, Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Así que, ¿cuál es el mandato del Señor, hermanos? ¿Escuchó? No escuché. Claro, están muy amañados con la murmuración, que no la quieren sacar. No murmuréis, hermanos. Es el mandato del Señor. Después de ordenarles que no murmuren entre ellos, el Señor les dice en el verso 44, ninguno, ustedes que están murmurando y que están poniendo en tela de juicio mi origen por mi humilde condición social, les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús pronuncia una de las verdades más solemnes y humillantes al orgullo humano. Es una verdad solemne porque revela la soberanía de Dios Padre para elegir y traer a Cristo a los que Él quiere salvar. Y el poder del Señor para resucitar a vida eterna
en el día postrero a los que el Padre le da. Por eso es una verdad solemne, porque revela la soberanía de Dios Padre para traer a los que Él quiere a Cristo. Es una verdad solemne porque revela el poder de Cristo para resucitar a los que el Padre le da en el día postrero. Y es una verdad humillante al orgullo humano, porque nos muestra la incapacidad del hombre para venir por su propia libre voluntad al Señor y ser salvo. Ninguno, dice Cristo, puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere y yo le resucite en el día postrero. La idea predilecta del hombre natural, del hombre sin Cristo, que no entiende la doctrina de Dios, es que él cree que por su propia voluntad puede arrepentirse o no arrepentirse, creer o no creer, venir a Cristo o no venir a Cristo. Al hombre le gusta creer que la salvación se encuentra en sus manos. Tales ideas se oponen frontalmente al texto que tenemos delante de nuestros ojos. Las palabras pronunciadas aquí por nuestro Señor son claras e inequívocas, querida iglesia, y no se les puede dar otra explicación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Le guste o no al hombre, la Biblia enseña claramente esta doctrina de la incapacidad humana desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hombre natural está muerto espiritualmente y debe nacer de nuevo o nacer de lo alto y recibir vida espiritual de parte de Dios. De lo contrario, no podrá venir a Cristo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Efesios 2, 1 al 9. Vamos a leer este texto que es tan conocido, pero mal interpretado. Efesios 2, 1 al 9 dice: quiero que todos estén allí, hermanos. Dice así, Efesios 2:1, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? ¿Puede un niño nacer por sí mismo en el vientre de la madre? Tiene que ser engendrado por Dios primero. ¿Puede un muerto nacer siendo muerto? Tiene que ser resucitado primero por el Señor. Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, dice Pablo a los Efesios, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y viene el número 4, que hay un pero glorioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Desde cuándo nos amó el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No porque mereciéramos algo, no porque teníamos algún mérito, no porque vio que íbamos a creer, no, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados. Y ustedes pueden leer del 2 al 3 qué es estar muerto en pecado: andando la corriente de este mundo conforme a la potestad del aire, viviendo bajo los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne. ¿Eso es qué? ¿Andar qué? En la carne. Aún estando nosotros muertos, eso es estar muertos en pecados, nos dio vida. ¿Quién es el que da la vida espiritual? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia
Es por la gracia de Dios que somos salvos. Y sigue la obra. Y juntamente con Él nos resucitó. Él es el que nos resucita. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, pasado, presente y futuro, con Cristo. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y todo eso lo hace el Señor para mostrar la gloria del hombre, ¿cierto? No, lo hizo para mostrar en los siglos venideros, en los tiempos postreros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo son las riquezas de la gracia de Cristo? Abundantes. Dios hizo eso para que admiráramos su grandeza, su gracia, su bondad, su misericordia. Porque por gracia, vuelve a recalcar, sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como si fuera poco, el Señor dice, y esto, ni la gracia ni la fe son de vosotros. La salvación no es de ustedes, la gracia no es de ustedes, la fe tampoco. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Clara la Escritura, hermanos? ¿A quién le pertenecen la gloria, la honra, el imperio y el honor? A Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Así de claro, hermanos, podemos entender que el hombre carece de vida espiritual, carece de conocimiento salvador, carece de fe salvadora o inclinación hacia Cristo. Solo hasta que la gracia soberana de Dios entra en su corazón y le da vida, el hombre podrá venir a Cristo y ser salvo. El hombre nunca va por sí mismo a Dios en su estado natural. Dios debe venir primero al hombre, darle vida y romper la incredulidad y traerlo a Cristo. Esto es lo que nos enseña este texto sagrado que tú y yo estamos considerando, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice un comentarista bíblico, cuanto más tiempo vive un ministro del Evangelio, es decir, un pastor, más consciente se vuelve de que hay algo divino que se produce en el corazón del pecador, que ni la predicación, ni la enseñanza, ni los razonamientos pueden hacer. Y es que Dios debe obrar en el corazón del hombre el milagro del nuevo nacimiento, de lo contrario no habrá fruto. No depende de nosotros convertir a los hombres, depende de la soberanía y de la misericordia y de la gracia de Dios obrando en el corazón del pecador. Cuando nuestro Señor dice que ninguno puede venir a Él, debemos recordar siempre que está hablando de incapacidad moral y espiritual, y no de incapacidad física, porque muchos pueden venir a la iglesia, pero aquí está hablando de incapacidad moral y espiritual. La incapacidad se encuentra en la voluntad del hombre. Su voluntad está esclavizada al pecado y a Satanás, y hasta que la voluntad del hombre no sea librada por el poder de Dios, el hombre no podrá venir al Señor. Cuando nuestro Señor dice que si el Padre que me envió no trajere al pecador, no debemos suponer que Él trae al pecador en un sentido violento, como cuando se lleva a un delincuente a la cárcel, o a un buey al matadero, o como cuando se lleva a un hombre contra su voluntad. No, el Padre efectúa este traer a Cristo, abriendo los ojos de su entendimiento por medio de la acción invisible del Espíritu Santo, el cual obra en el corazón el principio de vida espiritual sin que el hombre lo advierta. En ese momento, luego le hace ver la maldad de su pecado, la necesidad de ser salvo y de acudir
finalmente arrepentido a Cristo el Salvador. Es una obra imperceptible que solo el Santo Espíritu y la gracia de Dios pueden hacer en el hombre pecador. Por eso Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque es el Padre el que lleva al pecador a Cristo. Pasamos ahora al versículo 45 de nuestro pasaje. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El Señor continúa diciendo: escrito está en los profetas. En Isaías 2:3 dice, Isaías 2:3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde saldrá la ley y la enseñanza? De Sión. Cristo es el maestro de maestros. Ahora vaya a Isaías 54:13. Isaías 54:13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Todos los hijos serán enseñados por Jehová. ¿Y qué dice Cristo? Y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y si usted va a Miqueas 4, versículo 2, noten lo que dice el profeta Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿No se está cumpliendo esto hoy en día, hermanos? ¿Qué están recibiendo ustedes hoy? La enseñanza de la palabra de Dios. No menosprecie la enseñanza de Dios, porque todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a Cristo. Esto nos habla, hermanos, entonces de la importancia de la lectura y la enseñanza de la sagrada palabra de Dios. Nos enseña que la escritura de los profetas son la palabra de Dios, y que en ellas está escrita la verdad y la voluntad de Dios para los hombres. En consecuencia, quienes llegan a la fe salvadora lo hacen porque Dios los instruyó a través de la verdad de su palabra. Dios lleva a las personas a su Hijo usando las enseñanzas de la Escritura, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y damos gloria al Señor por poder proclamarla libremente en este país todavía. Escuchar estas cosas es maravilloso, porque solo nos llevan al único que tiene el poder para salvarnos, a Cristo el Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cristo le dijo a estos fariseos en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A dónde podemos encontrar el testimonio de Cristo? En las Escrituras. ¿Cómo podemos ser enseñados? A través de las Escrituras.
Ellas son las que dan testimonio del Señor. Así que esta declaración de Jesús también era una reprensión a sus oponentes judíos, quienes se enorgullecían de su conocimiento de las Escrituras, pero realmente no las entendían. Si las hubieran entendido, habrían aceptado a Jesús como el Mesías, porque Cristo está revelado en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Pero no lo estaban haciendo. Estos fariseos, en lugar de ello, estaban murmurando contra él. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de hoy tener el oído abierto para entender estas verdades tan maravillosas que el Señor nos ha dado. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, hermanos, porque hay muchas cosas que exponer, pero quiero terminar con unas sencillas aplicaciones a nuestra vida diaria. Pongan atención, hermanos. La enseñanza aún no ha terminado. Amados hermanos, si nadie puede acudir a Cristo para salvarse, a menos que el Padre lo traiga, y el hombre no creerá hasta que el Padre no haya movido su corazón por medio de su gracia. Y si además Jesús promete que aquellos que son traídos y acuden a Él, Él los resucitará en el día postrero, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Esto debería llenarnos de un gozo inefable, querida iglesia, y un profundo agradecimiento al Señor por su bondad inmerecida. ¿Es que no logras comprender lo que estás escuchando el día de hoy? Es algo que ninguna otra religión puede darte ni ofrecerte. Solo Cristo el Salvador. Esto debería movernos a servir y a rendir cada día más nuestra vida al Señor en agradecimiento por semejante don inefable e inmerecido de la salvación. ¿No es verdad? Pensemos, pongámosle lógica. Hoy cantábamos un himno, el himno 198. Mi vida di por ti, ¿qué ofreces tú por mí? Hermanos, que esto nos mueva a vivir en obediencia, en entrega y servicio inefable al Señor cada día. En segundo lugar, en este pasaje vemos que la salvación de un creyente es algo presente. Es algo que ya se dio en la cruz y está disponible allí. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. No dice tendrá, sino que tiene vida eterna. Disfrutemos la salvación del Señor desde ya. Disfrutemos a Dios día a día. Contemplemos su creación. Gocémonos en la sabiduría que ella nos muestra del Señor. Porque ¿qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día. Una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay palabras ni sonidos, pero por todo el mundo ha salido su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y este, como gigante, se apresura para correr el cielo. Gocémonos en ver la obra de la creación del Señor, porque Él nos está reflejando su gloria. No adoremos la creación, adoremos al Dios que hizo la creación. Contemplemos a Cristo en la cruz, pero también contemplémoslo sepultado, pero contemplémosle resucitado, pero contemplémosle sentado a la diestra de Dios Padre. Y gocémonos en el triunfo perfecto del Señor. ¿No les parece? Hermanos, disfrutemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Si contemplamos a Cristo sentado a la diestra, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios, porque sabemos que nuestro Redentor es un Rey triunfante que venció el pecado, la muerte y a Satanás. En consecuencia, su triunfo es nuestro triunfo, su victoria es nuestra victoria, su amor es nuestro amor, su humildad es nuestra humildad, su riqueza es nuestra riqueza. ¿No es eso motivo de alegría? ¿No es eso motivo de gozo? Que el Señor les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Levantamos ante ti nuestra voz, Señor, en esta hora, y te damos gracias por tu salvación inefable. Si alguien en este lugar, mi Señor, no ha sido nacido de lo alto, su voluntad no ha sido librada de la esclavitud del pecado y de Satanás, Señor, libértalas por tu gracia y tu bondad y tráelos a los pies de la cruz, arrepentidos, reconociendo que solo en ti hay salvación, Padre. Gracias por tus palabras en este día y gracias por tu amor inefable en nuestro favor. Nos postramos ante ti, Señor, y te ruego que te reveles a cada uno de nosotros, que derrames tu espíritu y quite toda incredulidad de nuestro corazón, toda mala disposición. Ríndenos a tus pies y concédenos servirte día a día, que nuestros años de existencia sobre la tierra sean para tu servicio y tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.